Seguimos con Charlas desde el Corazón con Marisol Quiroga. Por Latinísima, aquí hablamos todos. Buenos días con todos. Dicen que la cocina es también una manera de volver a casa, de recordar un aroma, de sostener una memoria. Hoy conversaremos con un chef que lleva en su sazón los sabores de nuestra tierra. Rodolfo Mendieta es chef peruano, creador y dueño de La Panza Bistró en Florida. ¿Qué tal, hola, Rodolfo? Hola, ¿cómo estás, Marisol? La verdad es un halago que me hayas invitado a este nuevo programa, a este nuevo proyecto tuyo, sobre todo de una escritora. Amigos, para los que no conocen todavía a Marisol, es una escritora reconocida y la verdad para nosotros es un halago de que nos ha invitado a este nuevo proyecto a contar un poquito de cómo se inició nuestra pasión, porque el programa es Charlas del Corazón. Y todo esto que le vamos a contar viene del corazón. Tal cual, de eso se trata. Yo he invitado a Rodolfo, que yo, les va a parecer raro, pero siempre le he dicho el gordo, aunque no tiene nada de gordo, pero les voy a contar mejor historia. A mí me gusta contar las historias, como dice bien Rodolfo, o el gordo, desde el corazón. Y a Rodolfo lo conozco de toda la vida, porque es primo de mis primos. O sea, no es mi primo directamente, no compartimos sangre, pero es como un primo por extensión. Entonces lo conozco de toda la vida. Y ayer que estábamos intercambiando audios, porque nosotros preparamos antes las charlas para justamente traerles acá un programa preparado, bonito, que tenga pues muchas cosas, me ponía a pensar que por más de que lo conozco hace más de 40 años, nunca me he sentado a conversar con él. Nunca nos hemos sentado a conversar. Entonces, si bien sé su trayectoria, sé que tiene su restaurante acá en Florida, no nos hemos dado el tiempo, el espacio, la oportunidad de conversar de dónde viene esa pasión. Entonces, hoy día, acá en nuestro programa Charlas desde el Corazón, Rodolfo, o más conocido como El Gordo, nos va a contar de dónde nace esa pasión por la cocina. Bueno, sí, de las preguntas porque me mandaste, me acuerdo que para estar preparado, pero la verdad que leí un par de preguntas y el resto dije, quiero que todo fluya, que salga todo del corazón. Me encanta. Entonces, como le respondí a una de las preguntas que ella me dice, ¿de dónde se inicia esta pasión? Yo creo de que todos nacemos con alguna pasión. Algunos decidimos perseguirla, alcanzar nuestras metas, y otros, bueno, nos quedamos con esa pasión reprimida. Pero bueno, la pasión, yo creo que, como te digo, ¿no? Todos nacemos con esa pasión, ¿no? Entonces, la pasión, y bueno, voy a contar porque todo eso es del corazón. Entonces, como le respondí, le dije, todo esto viene desde mi niñez, ¿okay? Desde mi niñez, me acuerdo cuando tenía como 5 o 6 años, yo vivía en San Antonio, tu abuela. San Antonio es un barrio en Lima, para los que nos escuchan que no son de Lima, es un barrio súper bonito que queda, digamos, en el corazón de Lima. San Antonio sí, es un barrio que queda en el distrito de Miraflores, que es adyacente al mar. Y se caracteriza porque, bueno, tiene muy buenas cevicherías, tiene muy buenos restaurantes de comida marina. Entonces, bueno, yo viví en San Antonio desde los 5 años y vivía, pues, inclusive vivía a unas cuadras de la casa de tu abuela, de la Maruja. La Maruja. Entonces, bueno, les voy a contar un poquito. Entonces, yo como cuando tenía 5 años, mi abuelo, que ha tenido de diferentes empresas, ¿no? De Drocasa Perú. Me acuerdo que cuando tenía 5 años, se le dio por importar cholgas, mejillones o choros, ¿ok? En diferentes, entonces, de Chile son. De Chile. Era, no sé por qué lo hizo, ¿ya? Porque no teníamos muchas cosas antes en Perú, entonces la verdad que se importaba, y efectivamente tu abuelo era uno de los grandes importadores y traía pues estas cosas que por ejemplo ahora
consumimos de España, de otros lugares, pero no de Chile. Bueno, el negocio era, ¿cómo se llama? Elaboración y distribución de productos farmacéuticos y productos de belleza, etcétera, etcétera. Pero no sé, fue una idea, el abuelo, el Adrián, fue una idea, ok, voy a importar cholgas. ¿Ok? Yeah. Se le llaman cholgas, pero son choros. Entonces, me acuerdo que agarré y no sé, como a mí me gustaba la comida, agarré y le dije, abuelo, que regálame unas cuantas latas. Entonces agarró y me mandó a mi casa y me mandó como 50 latas. Eran unas latitas así. Consentidor el abuelo, consentidor. Y entonces me acuerdo de que había en la cocina, vivíamos en González Larrañaga, que es más, González Larrañaga era una cuadra que daba a la avenida, a la calle ahí donde estaba el parque, al frente de la casa de tu abuela. Entonces, me regaló estas latas y no había dónde almacenarlas en la cocina de la casa. Entonces las almacenamos ahí con mi papá, con mi padre. Hicimos unas torres y a mí me encantaba ver el brillo en las latas, así, ¿no? Entonces, era lo que más me llamaba la atención. Entonces, mi papá agarra y ahí más o menos que empieza un poco, que yo empiezo a cocinar, ¿no? Entonces, agarrábamos, mi padre, ¿cómo se llama? Abría la lata, cortaba la cebolla, cortaba el tomate, todo lo mezclamos y comíamos una especie de lo que sería... ceviche de choritos. Claro, o parecido a los choros a la chalaca. Ah, perfecto. ¿No? Ajá. Entonces, más o menos que ahí empieza, que yo empiezo a meterme a la cocina. Increíble, ¿no? Increíble, digo, para los que están escuchando el programa, a veces, ¿no? Un niño, ¿cómo puede estar tan, así... abierto mira, acá lo vemos cocinando, siempre sonriendo, es lo importante, súper positivo. Yo lo recuerdo siempre al gordo como súper positivo, pero mira cómo una pasión se puede haber dado de algo tan de un evento de su niñez, ¿no? Que lo ha llevado a eso, y qué lindo que lo recuerdes, porque en realidad, ¿no? Nosotros vivimos de recuerdos, entonces qué bonito que recuerdes eso. Ahí estamos viendo los platos que cocina actualmente, pero bueno, seguimos con su niñez. Entonces él abre estas latitas de cholgas o de choros, hace sus choritos a la chalaca. ¿Y qué más? ¿Qué otros recuerdos tienes? Porque yo escuché algo que a mí me encantó. Cuéntanos, por favor, así brevemente, porque tenemos pocos minutos, la historia de Teresa Ocampo, que es una... Bueno, venían más, pero te voy a contar la de Teresa Ocampo, ¿no? Te voy a contar el por qué Teresa Ocampo. La verdad es un honor, pues, ¿cómo se llama? Lo que aportó somos bendecidos, lo que aportó esta señora, que fue una de las pioneras de los programas de cocina. Entonces, en la época, más o menos eran los años 70 y tantos. 80, vamos a redondear. Vamos a parar. Ya, entonces, para los que no conocen o han estado en el Perú, el Perú y Lima tiene 4 estaciones muy marcadas. Tenía, ¿no? Pues, ¿no? De los claro, entonces yo sufría de ¿cómo se llama? De enfermedades respiratorias, claro, cuando era niño, cuando tenía 6 años. Lima es muy húmedo, ¿ya? Entonces es más o menos normal. Es muy húmedo y sobre todo está pues ahí al costado de Miraflores, está al costado del mar, entonces muy húmedo. Yo tenía como 5 o 6 años y ¿cómo se llama? Me enfermaba y no podía ir al colegio porque, bueno, tú sabes cómo es. Entonces se tiraba la pera, decimos. Bueno, me tiraba la pera a los 6 años, no tenía otra. Y ahí en la televisión veías los programas de Teresa Ocampo. Claro, en esa época existían solo 3 canales de televisión, que era el 4, el 5 y el 7. Sí. Ya esta historia la he contado y cómo mira, cuando tenga 90 años la voy a seguir contando porque esta se quedó en mi corazón, ¿ok? Y acá estamos en charlas del corazón. Entonces, en esa época no era como hoy en día, no existían iPads, no existían teléfonos celulares, ¿no? Entonces apuntabas todo. Entonces yo agarraba y entonces era el 4, el 5 y el 7. Entonces el 7 era un canal del gobierno que había bastante propaganda política, porque eso era por los años 70. Era la dictadura del gobierno, ¿cómo se llama? No voy a hablar de política, pero bueno, eran unos gobiernos militares. Eran unos gobiernos militares, entonces solo había 3 canales y uno
la programación no me gustaba. El 7 era propaganda política o unos programas que habían comprado del Asia. Ya. Ultra 7, Sancocay, no sé, para los que se acuerdan, ¿ya? Era blanco y negro. Entonces voy a no sé cuánto tengo. Me han dicho que creo que eran 28 minutos. Acá podemos dar 3 horas, 3 días, ¿ya? Entonces yo agarraba y bueno, uno de los canales era pura telenovela. Y el otro era el programa de esta gran señora Teresa Ocampo, que ya sacó libros después, el ¿Qué cocinaré? Entonces yo agarraba y quedé pues así como que había descubierto, otro mundo. Claro, imagínate qué extraño, qué bizarro, ¿no? Que un niño que no llega ni a los 10 años se quede impactado por un programa de televisión que enseña a cocinar, pero bueno, esa fue su fuente de inspiración, porque él nos cuenta, que yo voy a resumir, que él apuntaba en su cuaderno las recetas y después iba a la cocina para que le prepararan los platos, ¿no? Algo así era. Así, bueno, me quedaba apuntando, era 11 de la mañana, 12, entonces yo apuntaba. Y en mi casa había una regla, bueno, como todos conocen en esa época, ¿cómo se llama? Era típico de que en nuestras casas tengamos nuestra señora cocinera, una señora que limpiaba, una señora que cocinaba y otra que limpiaba. Entonces, en mi casa existía una regla. Si no te gusta lo que cocinaban, y a mí me gusta, en realidad, hoy en día me gusta casi todo, pero en esa época, les voy a confesar algo, y hasta el día de hoy no lo he vuelto a probar, dicen que es muy rico, no me gustaba el locro. El locro de zapallo. El locro es uno de zapallo. Sí, bueno, es uno de los platos, digamos, que podemos comer a diario. Y sí, lo que dice acá Rodolfo era que, claro, en la casa mi abuelo también decía, come y calla. O sea, acá no se podía preguntar o me Así pido es. delivery. Hoy día hacen no existía pajaritos fritos y te comes los pajaritos fritos. No existía como hoy en día de que un niño de 7 años no le da su rabieta, no quiero comer, agarra el teléfono y llama a estas empresas de entrega de comida, ¿no? Entonces era o comes o no comes. Entonces, bueno, ese día no es que no me apetecía, no es que no me gusta, no me apetecía comer lo que habían cocinado. Entonces yo bajaba con mi librito y le decía, bueno, no hay problema. Entonces agarraba y le decía a la señora, ¿cómo se llama? Me decía, joven, a ver, señora, ayúdeme a preparar este plato que lo he visto a la señora Ocampo. Un plato que te acuerdas. Entonces, 6, 7 años, ¿no? Entonces, agarraba y ellas, un plato que me acuerdo, agarraba, hacía mis mezclas, una especie de lomo saltado, bueno, lo que era, ¿cómo se llama? Una especie de ceviches, unos tallarines. Era bien variado, ¿no? Pero lo gracioso era de que, ¿qué hacían? Me decían, no se preocupe, joven gordo. Entonces, sí, no se preocupen. Pero ¿qué cosa hacía la señora? Que es fundamental en el restaurante. Ella hacía el mise en place. Ajá. ¿Qué cosa es mise en place? Es un término francés de que es la preparación antes del restaurante. Entonces, yo sin saber, tenía gente que me hacía, la señora esta, que me hacía el mise en place. Es un término francés, no sé por qué. Sí, es como la preparación, pero o sea, que nos pican todo, que lo ponen todo para que tú puedas ya llevarlo a cabo, ¿no? Claro, el mise en place es la preparación, así es. Entonces, nosotros, que somos los creadores, agarramos y usamos esa preparación, porque eso toma bastante tiempo. Entonces, yo agarraba y con todo lo que había aprendido hacía mi creación. O sea, ya tú sin saber. Y agarraba y cocinaba riquísimo y se ponía a cocinar. Y la chica que limpiaba y la señora de cocina terminaba comiendo y se olvidaba de lo que había preparado, Ya desde los 7 años el gordo era un mini chef, era un chef en potencia, parece increíble, pero así fue. Entonces ahora hagamos así, fast forward, hasta que decides traer este emprendimiento, porque imagino que obviamente a los 7 años no lo tenías consciente. ¿Cuándo tú decides, me voy a dedicar a esto en la vida real, en el mundo adulto? Ok, en la vida, bueno, a mí siempre me gustaba en mi casa, ¿no? Bueno, hay algo que nos hemos obviado que también lo iba a decir, pero lo voy a decir también parte de la inspiración después, ahorita no, pero voy a responder a tu pregunta. Tiempos después, yo siempre quería abrir un restaurante, ¿no? He hecho diferentes trabajos, pero siempre en la cocina era como que era un sitio donde yo me sentía a gusto, así como
tú te sientes a gusto atrás con una pluma y con un papel escribiendo, o en ese programa. Pero la cocina, como ha sido un lugar donde entré desde muy pequeño, siempre me sentía a gusto. Entonces a mí me gustaba mucho agasajar gente. Entonces invitaba a gente a mi casa. Primero me imagino a tu flaca y después así, o a tus amigos. ¿Cómo? A las flacas el buen desayuno les hago. No, bueno, es que hay demasiada información que no vamos a poder, pero te hablo de cuando era soltero y vivía con varios amigos, siempre yo era como el chef designado. Siempre en la época de la universidad, cuando teníamos 19, 20 años, siempre agarrábamos y yo vivía, me acuerdo, cuando tenía como 20, yo vivía en los dorms y mis amigos vivían en apartamentos. Y no me gustaba, los dorms no me gustaba mucho a veces porque no era diferente a los apartamentos donde vivían mis amigos, pero se agarraban y me invitaban y me decían, oye, ven, ¿qué necesitas para cocinar? Me terminaba quedando ahí 2, 3 días y cocinaba, tacu, les cocinaba. Tu talento de la cocina te ha ido abriendo puertas en el mundo, por lo visto. Claro, pero sí. Y me ha hecho conocer a mucha gente y la verdad, eso la verdad es, agradezco. Entonces, pero bueno, más adelante, ya cuando eso era cuando vivía soltero, pero ya cuando ya estaba, cuando yo tenía mi familia, ¿no? Y entonces me gustaba, teníamos una cocina más grande, entonces me gustaba cocinar para bastante gente. Y te hablo así, 20, 25 personas. Siempre en mi casa los fines de semana hacía reuniones y cocinaba para bastantes personas. Hacía arroz con mariscos, parihuelas, el lomo saltado, siempre. ¿Cuál vendría a ser tu plato bandera? Si tú tuvieras que decir, ok, con este plato me identifico, o se identifica ahora La Panza Bistró, que es un restaurante que Rodolfo tiene en Florida, ahí lo estamos viendo, La Panza, es un lugar donde tenemos el orgullo, los que somos peruanos, que llevamos así la comida como bandera. Él nos impresiona ahí con todos estos platos, tallarines al pesto, con lomo saltado, obviamente ceviche, causa, pero ¿cuál vendría a ser, si tú tuvieras que representarte con un plato, cuál sería? Bueno, como todos, no sé si los que me conocen saben de que yo soy una persona acuática, me amo. Para mí, una de mis pasiones, aparte de la comida, es los deportes acuáticos, sobre todo el surf. Y desde muy temprana edad, y eso ha contribuido, en mí a los platos que yo preparo. Desde muy temprana edad yo he practicado el deporte del surf, porque Perú no Lima, Lima tiene buenas olas, pero el Perú tiene un litoral muy grande y muy extenso, y donde hay, hay rompientes, olas, se practica mucho el surf. Entonces desde muy temprana edad yo he practicado ese deporte, y debido a ese deporte he viajado por todo el litoral. Y bueno, en el litoral, en la mayoría de las ciudades costeras de Perú, hay restaurantes con comida marina. Entonces yo siempre visitaba pues estos restaurantes, cevicherías en las caletas de pescadores. He ido a, pues sí, casi siempre las buenas olas están en las caletas de pescadores. Entonces siempre he ido a la cevichería y hablaba con la señora de la cocina. Y entonces eso he recopilado durante todos estos años y todos los viajes, pues no solo el Perú, he viajado por diferentes países buscando olas. Entonces ha sido una recopilación de diferentes platos. Entonces siempre agarraba y siempre le he preguntado, señor, ¿y cómo se hace esto? Me he metido a diferentes cocinas. Y bueno, y voy a responder tu pregunta porque me fui, pero nos fuimos a correr olas, que está perfecto, porque está súper relacionado. Entonces, de correr olas, ahora... Ok. Entonces, ¿qué plato es típico en los restaurantes de comida marina en el Perú? El ceviche. El ceviche. El ceviche con sentimiento. Y el tiradito, que es una variante. O cómo tú catalogarías, porque no tenemos el ceviche, que es con su cebolla, y después hay como una variante, el tiradito, que de repente es un poquito más Nikkei, ¿no? Sí, el tiradito es
el ceviche más clásico, el tiradito viene, el tiradito, yo me acuerdo el tiradito que llegó moderno, al ¿no? Perú más o menos por los años 90. Ya, No, tiene bastante influencia japonesa porque el corte del pescado es estilo sashimi, es en láminas, Ya, ¿ok? perfecto. Y no lleva cebolla, no lleva todos los componentes que lleva el ceviche, ¿no? La cebolla, el camote, Ya, todo. entonces yo te interrumpo, tú te quedas con el ceviche, ese sería tu plato bandera. El ceviche me encanta, pero siempre, sí, el ceviche, y hago bastantes variaciones de ceviche. Yo me preparo tiraditos también, siempre. Y bueno, nosotros en el restaurante, o sea, La Panza Latin Bistro, nos diferenciamos de otros restaurantes de comida marina porque nosotros somos la típica cevichería de tu barrio, así como, Perfecto. como O sea, fue la inspiración que debido al tema de tiempo no te lo he podido contar, pero quedaba, y seguro si la conoces, La preferida. porque queda la preferida del gran Marcos. Ya es que Entonces, nosotros hemos tenido nuestra conversación Claro. previa, que lamentablemente no la vamos a poder resumir en 28 minutos, pero efectivamente en Lima, además de todos estos restaurantes, gourmets que hay, en realidad nosotros nos hemos criado con los restaurantes de barrio, con las tiendas de barrio, y ahora es un restaurante conocido que es La Preferida, pero era una bodega, y ahí él empezó a hacer sus pininos de comprarse sus choritos, su ceviche. Así es, quedaba muy cerca de la casa de La Maruja. O sea, yo vivía en González de la Rañada y mi abuela vivía a 3-4 cuadras en Francisco el Castillo. Todo esto queda de Miraflores y a una cuadra de la casa de tu abuela, como ya he dicho. Y en el medio quedaba La Preferida, que era un huequito, que ahora es más grande. Entonces ahí vendían, fue uno de los primeros lugares que han vendido ceviche para llevar. Claro, el Entonces, delivery pero ya. ceviche para llevar, pero mira, entonces yo me iba en skateboard, no te quise interrumpir, pero para terminar. Sí, es tu programa, no. pero tú eres no el te voy a invitado. robar el programa. No, tú eres el invitado. Lo que pasa es que nos quedan 5 minutos. Ok, y yo quiero- rápido. Entonces, yo de niño me iba en skateboard o patineta, a los 6, 7 años, ya cuando me había recuperado del resfrío ese. Me iba con mi propina, otros niños se hubieran ido a comprar golosinas, yo me iba ahí a comprar choritos a la chalaca porque me gustaban, porque eso era lo que cocinaba en mi casa, y ceviche parado, todo. Y entonces eso también ha contribuido a la carrera, a mi carrera en este mundo de la gastronomía. ¿Cómo ha sido para ti traer el ceviche, la comida peruana acá a la Florida? La verdad, estoy muy orgulloso de poder contribuir y poder enseñarle al mundo eso que tenemos, un poco de la gastronomía de nuestro país, porque como tú sabes, la gastronomía del Perú en ese momento está en otro nivel. Ahorita el restaurante somos por todos número lados. Ahorita somos número 1, tenemos el primer restaurante del mundo, y ahora somos... No campeonamos en fútbol, pero ahora somos campeones mundiales de pan con chicharrón. Está bien, maravilloso. Y dime, como reto, porque yo me ponía a pensar, que encontrar los ingredientes acá, que tal vez no son los mismos que en Perú, ¿cómo puedes suplir eso? Bueno, hoy en día, diferentes tratados, todo, no, hoy en día tienes todo. Okay. Tenemos todos los ingredientes. Antes sí, hace 20 años, me acuerdo, cuando yo tengo acá desde el año 90, me acuerdo de que para irte a un restaurante peruano manejabas una hora, ¿no? Y no había en los supermercados o no habían los proveedores que hoy existen. Hoy sí encontramos. Y entonces, ¿cuál es el reto más grande? Porque, digamos, los peruanos nuestro paladar está acostumbrado a todas estas mezclas, pero, digamos, el consumidor más gringo, ¿cómo recibe la comida peruana? Bueno, le gusta mucho, ¿no? Le gusta mucho, y eso es un... Yo considero que el éxito, más que los números, que también son importantes porque hay que pagarle las responsabilidades, es cuando tu audiencia, la comunidad te acepta y acepta tu comida, y los ves que regresan, y sobre todo nosotros tenemos una clientela diversa que nos enorgullece, porque como si yo solo tendría este restaurante solo para gente de nuestro país,
me quedo en el Perú, ¿no? Lo abro en el Perú, pero... O sea, mi meta, mi goal, eso. es de que esta diversidad que tenemos en este gran país, ¿cómo se llama?, pruebe y conozca y disfrute de esa gran variedad gastronómica que tenemos. Para mí, y antes de cerrar, porque me quedan pocos minutos, les voy a decir, y siempre digo, nosotros tenemos un ingrediente que es el ingrediente secreto que puede ser usado para cualquiera, es más, para escribir un libro, para el programa de televisión, para los que están filmando, ¿no? Para lo que haga. Y a ver, te lo dejo a ti, porque es siempre una pregunta que yo hago. A ver, ¿qué le ponemos nosotros que nos diferencia de todos? Corazón. Así pasión. Claro Así que es. sí, y eso se nota en la Amor, cocina. sentimiento, corazón. Y acá el mejor lugar para poder expresar eso es tu programa, Charlas desde el Corazón. Y La Panza, el Latin Bistro, el restaurante del Gordo de Rodolfo. Y sí, para terminar yo digo, ¿no? Cocinar es un acto de amor que se sirve a veces caliente, a veces frío y a veces picante, ¿no? Picante, es una expresión del alma, es como nosotros nos expresamos. Es como nos expresamos, todo por eso es de que se diferencia, ¿no? Cuando le ponemos amor a un plato, se siente la diferencia, y eso es lo que nosotros hacemos. Le ponemos amor y sentimiento. Qué maravilla, me ha encantado conversar contigo, Rodolfo, o como yo le digo cariñosamente, el Gordo, que es el primo de mis primos, entonces es un primo por extensión al que quiero mucho, con el cual nunca había tenido la oportunidad de sentarme a conversar. Me encanta que me haya contado de su pasión, cómo empezó desde niño, como jugando, maravillado con lo que le regalaba el abuelo, cuando iba a la tienda que estaba en su casa y en vez de comprarse un chupete se compraba una porción de choritos, y ahora lo ha trasladado acá a la Florida en su restaurante La Panza Latin Bistro. Nos pone muy orgullosos a todos los peruanos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Un placer, venir, es un halago, como les he dicho, es un halago, la verdad. verdad. Acá conmigo y hablarme de tu pasión por la cocina, y eso es lo que le ponemos nosotros los peruanos a todo, que es corazón. Y bueno, estaremos yendo a visitar el restaurante. Los invito a todos a que lo conozcan y que se deleiten con la cocina peruana. Él nos va a dejar sus redes sociales, por favor. Así es, ahí van a estar, y como digo siempre, y lo sabes. No, pero dinos las redes. Bueno, pueden en Instagram, tenemos Instagram la.panza. Ahí pueden ver fotos de nuestros platos. Y bueno, estamos localizados en Deerfield Beach, estamos abiertos de miércoles a domingo, y ahorita viene un proyecto de expansión. Y por favor, no dejen de visitarnos. Gracias, los quiero. Muchísimas gracias.